Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Esta es la prédica 22, la cual es segunda parte de El poder de las palabras. La parte uno la encuentran en la prédica 19. Esta es la parte 2. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo secundario. Al tema yo le llamo hablando en fe. Y bueno, tratándose de un tema secundario, no, no se va a hablar el día de hoy acerca de lo que es la salvación. Y tampoco se va a tratar así de manera tan directa lo que lo que es el pecado, ¿sí? Habrán pinceladas por ahí acerca del asunto, pero no va a ser pero no va a ser propiamente el tema de hoy. Bueno, y entonces, si no se va a hablar acerca de esos dos temas, entonces, ¿por qué hago esto? ¿Mm? Bueno, si bien es de esas cosas secundarias poco tenibles en cuenta, ¿es acaso algo tan despreciable, algo tan descartable como como para que no se deba tratar? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la encontramos en Primera de Corintios 1, verso 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Otra versión dice, pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y otra versión dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mm, de manera que aún lo más pequeño y despreciable y simple de la palabra de Dios tiene mucho que aportar a nuestras vidas, como vemos aquí. Y por eso trato este tema. Bien, aclarado este punto, vamos a comenzar este tema secundario, pero útil para nuestras vidas. Bueno, Primera de Samuel 2, versos 6 al 7. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Lucas 7, versos 6 al 9. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra, y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va, y digo al otro, ven, y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa, los que habían
sido enviados, hallaron sano al siervo. Ahora vamos a Josué 10, versículo 8. Y el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Versos 12 al 14. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Abjalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bueno, acá vemos que se detuvo el sol, pero porque Dios peleaba a favor de Israel, como estamos viendo. Primera de Reyes 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otra versión dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Pero, Santiago 5, versos 16 al 18. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró, pidió a Dios para que no lloviera, y aleccionar a Israel. Primera de Reyes 18, versos 1 al 2. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Versos 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Hechos 11, versos 27 al 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Como vemos aquí, daba a entender por el Espíritu, como vemos aquí. Segunda de Reyes 1, 16 al 17. Así que Elías dijo al rey, esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Baalzebub, dios de Cron, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió, como el Señor lo había anunciado, por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Como estamos viendo, no, no hablaron por su cuenta. Marcos 16, 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan 14, versos 12 al 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Palabras del propio Jesús. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, el verso 13 refiere más al tema de pedir, pero supongo que tiene cabida en este tema de hoy. No saco nada de contexto, pero el verso 12 habla que los creyentes podemos hacer cosas mayores a las que el mismo Cristo hizo. ¡Ay, en serio! Bueno, aquí dice que sí. Vamos al Antiguo Testamento en Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí,
yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había sobre en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, Dios habla y las cosas suceden. Y pues respecto a lo que vimos anteriormente de poder hacer cosas más grandes que las que hizo el propio Jesús, bueno, seguro se preguntarán. Llega la pregunta. mm, ¿Cuál es el milagro más grande? Bueno, más que una sanidad o que una expulsión demoníaca o que una provisión sobrenatural. Más que esas cosas, el milagro más grande es traer muertos a la vida, como vemos aquí en el valle de los huesos secos. ¿Saben? Al predicar el mensaje, uno hace de tubería que lleva el agua de Dios, la cual trae los muertos a la vida. Al dar ejemplo y multiplicar el mensaje, somos instrumento para que Dios genere vida. ¿Mm? Y eso es mayor que una sanidad o un exorcismo o un acto sobrenatural. Cosas que hizo Cristo. ¿Mm? Propagamos la palabra de Dios, y esta es la que da vida a los muertos en sus delitos y pecados, que nos oyen, ¿m? Trayendo un muerto a la vida. ¿M? Y eso es, y traer un muerto a la vida, eso es mayor que cualquier otra cosa. Sanidad, provisión, exorcismo, o lo que sea. ¿M? Marcos 11, versos 23 al 24. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido, y les será hecho.
Mateo 21, versículos 21 al 22. El sicómoro. Ah, Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mm, ahí adquirimos poder, ¿no? Ya que Lamentaciones 3:37 dice así: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Otra versión dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lo mismo se puede decir acerca de las religiones, diciendo cosas que Dios no dijo, sacando versos fuera de contexto para apoyar sus planteamientos, sus argumentos humanos, filosofías y etcétera. Evitando los versículos que los contradicen. El mismo diablo hace esto: manipular la Biblia para quedar como un ángel, manipular el mensaje para que se ajuste a lo que él diga. ¿Mm? Eso hacen los charlatanes y los estafadores de la fe y etcétera, los farsantes y todo eso. Manipulan la Biblia, diciendo algo que Dios no dice. Primera de Reyes 19, versos 15 al 16. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dijo Dios: ve y úngelo. No lo hizo de su propia ocurrencia y parecer. ¿Mm? Segunda de Reyes 2, versos 19 al 24. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y póngale sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo: esto dice el Señor: yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo», gritaban. «Vete de aquí, viejo calvo». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Primera de Samuel 3, verso 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y Él no los ha disciplinado. Versículo 17. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada.
Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel, allí, en el tabernáculo. Números 20, versos 7 al 8. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y harás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Mm? Estamos viendo en los versículos que, bueno, los hombres de Dios hablaban y las cosas ocurrían, pero fue porque Dios dijo. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, en este versículo, vemos que Moisés no tiene ningún poder. Moisés no tiene poder. ¿Mm? Esto no se trataba de hablar él por su cuenta, sino porque Dios lo dijo. ¿Mm? Lo mismo el caso de Samuel y el caso de Elías. ¿Mm? De Eliseo, perdón. No hablaron por su propia cuenta. Era porque Dios previamente les decía, di tal cosa. Y por eso se cumplía. ¿Mm? Una gran diferencia. A diferencia de tantas profecías y declaraciones que se hacen el día de hoy. Vamos a Hechos 3, versos 1 al 8. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo, con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Versículos 11 al 12. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Aquí vemos el poder de Dios, la palabra de Dios, no el poder de Super Pedro o Super Juan. Génesis 41, versos 14 al 16. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó
ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Versículos 28 al 32. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. En los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Versículos 53 al 54. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Como estamos viendo en el versículo 16, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. ¿Mm? Pero hoy en día, ¿cuántas personas en arrogancia, pero pretendiendo tener alguna especie como de poder en lo que dicen? ¿Mm? Santiago 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas veces somos tentados según nuestras propias pasiones, nuestros propios instintos caídos, sin que un demonio nos venga a tentar, pero andamos de irresponsables y nos justificamos, echándole de todo la culpa al diablo, cuando en realidad la carne es débil. Y hermanitos, declarando liberaciones y atando demonios y esas cosas, cuando la culpa en realidad es del tipo o de la tipa, sin que nadie le haya mandado a hacer eso. Es que, curiosamente, hay maldades en las que los demonios no tienen nada que ver. Esto es increíble, pero es así. ¿Saben? En Hechos 5, 1 al 11, si se fijan bien, Ananías y Zafira se murieron no por la palabra de Pedro, sino por mentirle y tentar al Espíritu Santo de Dios. Está en Hechos 5, versos 1 al 11. Ahí está. No estoy inventándome nada. Bien, vamos a Proverbios 4, verso 23. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Unas versiones bíblicas dicen corazón, otras versiones dicen mente, pensamientos. Igual, desde el fondo del corazón de uno sale lo que uno piensa, sea bueno o sea malo. Primera de Pedro 1, versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio.
Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ata cabos sueltos de tu mente. No dice para nada, ay, expulsa al demonio que te incita a pecar, o expulsa al demonio que te está atormentando. Hmm. Pero hermanitos, usando versículos como mantra espantademonios, como si los demonios no soportaran escuchar estos versículos. Recítalos cada día, por favor. Hmm. Como un mantra de protección. Hmm. Hago una referencia a la prédica 17, porque una cosa es que haya poder en la palabra de Dios, pero otra cosa muy distinta es hacer un mantra de esos versículos, confiando en esas cosas y no en el Dios que dijo esos versículos. ¿Mm? Usando aún versículos a modo de mantra, como si fueran palabras mágicas, cuando el propio demonio cita la Biblia. Miren las tentaciones a Jesús en el desierto. ¿Mm? Igual, hablo de eso en la prédica 17. Y pueden ir buscando Primera de Corintios 5, versos 1 al 5, mientras hablo, donde un fornicario es juzgado y entregado a Satanás. Aquí no se le tuvo compasión del tipo por estar poseído por un demonio de fornicación que lo incita a pecar. Aquí no se le echó la culpa a un demonio de fornicación. El apóstol dijo, entregadlo a Satanás, pues el tal se ha corrompido. Gracias a Dios que posteriormente se arrepintió, de a de veras. Más información en la prédica 18. Vamos a primera de Timoteo 5, versos 23 al 24. Como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. No habló Pablo a la ligera, ni le atribuyó esto a un espíritu de enfermedad aquí. ¿Mm? Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando, aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta, hasta mucho después. Más información en la misma prédica 18. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y llega la pregunta, ¿qué prevalece más? ¿La lucha contra los demonios o la responsabilidad humana contra su propia carne, su propio pecado? ¿Mm? Hmm. Y la gente, las personas, echándole culpas al diablo en vez de responsabilizarnos de nuestro propio pecado. Los demonios no pueden pecar por usted. Solo pueden incitarlo, tentarlo, empujarlo a que peque, pero no pueden pecar por usted. ¿Mm? Ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hagan de cuenta como el trabajo. Sí, Dios da trabajo, pero si uno no lo busca, no le va a caer del cielo. Dios da la salud, pero si uno no se cuida, pues la puede pasar muy mal. O por ejemplo, también Dios da la paz, pero si uno es como conflictivo, pues bueno, uno cuida las plantas, pero Dios da el crecimiento. ¿Mm? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Mm? Segunda de Corintios 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y llega la pregunta, ¿por qué no lo ató? ¿Por qué no lo reprendió? ¿Mm? Y estamos hablando de un apóstol, y uno de verdad. Imagínense, Pablo, un apóstol de verdad. Y sin embargo, ¿por qué no lo ató? ¿O lo reprendió? Y se libraba de ese lastre. ¿Mm? Entonces, y es un apóstol de verdad. No estos apostolitos que se están autoproclamando el día de hoy. O que proclama uno de su propio círculo de amigotes el día de hoy. Con sus palabras de fe, supuestamente. O de unción. Como le quieran llamar, no importa. Primera de Tesalonicenses 2, versos 17 al 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, nos lo impidió. Los apóstoles pudieron atar al enemigo, o expulsarlo, o reprenderlo, o rechazarlo, pero no fue así. Aquí hay dos posibilidades. Posibilidad número uno, pues porque como tal no lo muestra la Biblia, ante lo cual pues solo podemos especular. Posibilidad número uno, que fueron personas influenciadas, movidas por el enemigo, a impedirles el paso. O posibilidad número dos, que Dios permitió que Satanás moviera circunstancias que impidieran el asunto de los apóstoles ir de visita a los hermanos. La Biblia no, no lo especifica. Y pues lo que no está escrito, pues no invento. ¿Mm? A diferencia de lo que hace tanto comediante por ahí, que se hace llamar pastor o evangelista o maestro o lo que sea. ¿Mm? Bueno, estamos en la mitad del culto y sin ponerme con rodeos tontos, voy a continuar. Lucas 22, versículos 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Dios permite que el enemigo haga cosas. El cristiano no es intocable por el enemigo, no. Los demonios tienen un poder limitado, ¿m? Para afectarnos como creyentes. ¿M? Problemas que Dios permite. Recuerden el ejemplo de Job. ¿M? Y uno hablando a la ligera. Bueno, Números 23, versículo 20. Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Versos 25 y 26. Balac le dijo entonces a Balán, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas.
Balaán le respondió: ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? Ezequiel 13, versos 2 al 3. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ay, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová: ¿no habiendo yo hablado? ¿Mm? Y tanta gente que declara y decreta y profetiza, uy, rechazando aflicciones sin que Dios le haya mandado. ¿Saben? El Evangelio es para soldados, gente de hierro, no para frágiles cobardes, gente de papel. ¿Mm? Jeremías 14, versos 13 al 14. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Vamos a Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llega la pregunta: ¿por qué Jesús dijo así? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Mm? En vez de haber dicho, en vez de haber dicho, no diga eso, o haber dicho, anulo esas palabras, o haber dicho, se equivoca, así sí sucederá, o por qué no dijo, demonio, sal de Pedro en este instante. ¿Mm? ¿Por qué dijo como dijo y no dijo de alguna de las maneras que acabo de mencionar? ¿Mm? En la prédica 5 vimos que Dios nunca dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil, que en la vida tendréis aflicción, pero como hoy en día, tanto cristianito que no acepta nada negativo, ¿m? Y lo reprende en vez de tomar responsabilidad del asunto, echándole culpas a, al diablo o lo que sea. Y en la prédica 21 vimos que un demonio no puede poseer a un creyente, pero sí puede darle ideas, incitarlo a actuar mal. ¿Mm? Hebreos 4, versos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mateo 12, versos 33 al 37. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, toda palabra eh, sin oficio ni beneficio, ¿sí? Toda palabra ociosa que hablen los hombres, tanta palabra por hablar, ¿sí? De ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y llega la pregunta, ¿por qué dijo así? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Bueno, aquí el Señor se fue al corazón, no a las palabras. Cualquiera puede aprender a hablar en cristianés, captando un poco su dialecto particular. ¿Mm? Aquí vemos que el asunto sale desde el corazón, como vimos anteriormente. Recordemos la prédica 19, donde hablo más de esto a detalle. Lo que reproduzco. Y eso incluye el hablar con hipocresía, diciendo cosas buenas, o más bien diciendo engaño. Hmm. Pero como nuestras palabras justifican, ¿m? Por ejemplo, hagan de cuenta lo que son las palabras pesimistas o de incredulidad. El problema está interno, no en sus palabras. Igual de por sí hay poder en lo que se dice, en lo que dice, lo que reproduce. Pero este poder no es mayor a lo expuesto en la prédica 19, ¿m? Que es la primera parte. ¿M? El problema ahí es interno, no en las palabras que dice. ¿M? Además, que si dijera palabras diferentes, sería una actuación, sería una mentira, sería una farsa. ¿M? Lo cual es peor. Entonces, pero como la gente solo ve lo de afuera, pues... hmm. Bueno, y por eso las personas son tan engañables. Ay, pero bien listos, que sí se proclaman. Cuando en realidad son fáciles de engañar. Porque como solo ven lo de afuera, pues... Ay, lo- los demonios no son tontos. Ay. hmm, Y nos creemos tan inteligentes. Bueno, vamos a Mateo 4, versículos 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el diablo le estaba diciendo a Jesús básicamente, decláralo, decrétalo. Se supone que tienes el poder.
reclámalo. Pues ya que es hijo de Dios, entonces, ¿por qué está ahí pasando hambre? ¿Mm? El diablo intentó hacerlo sentir inseguro de su identidad. ¿Mm? Primer intento del diablo, hacerlo dudar de su identidad. ¿Mm? Y cuando uno proclama algo y eso que uno proclama falla, no se cumple, el enemigo a través, a través de las personas se burla, diciéndole a uno, ¿dónde está tu fe? ¿Mm? Pero como hoy en día se hacen dogmas de un par de versículos ahí sueltos, ¿mm? De ahí nacen tantas filosofías, corrientes extrañas y cosas locas. Y aún incluso religiones. ¿Mm? Se aliadas así, de dogmas, de argumentos tontos. ¿Mm? Porque como el enemigo sabe que uno es ignorante, pues esa burla tiene mucho efecto. Es una falsedad, pero ¿por qué tiene cierta razón? Porque, porque no está viendo fe verdadera. ¿Mm? Vamos a 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Mm? No vemos a Jesús boxeando o discutiendo con el diablo. ¿Mm? Y ingenuamente tanto cristianito boxeando, discutiendo con él para expulsarlo, para ganarle. ¿Mm? Soy yo quien lo resiste. ¿Mm? Yo no me pongo a pelear con él o a ponerme en una discusión con él. Yo solo tengo que resistirlo. Es todo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. No hay necesidad de atarlo o espantarlo. Ya está derrotado por Cristo. ¿Mm? Y personalmente, yo, yo no rehabilito lastres. Me deshago de ellos. Y los que resultan difíciles de eliminar, me hago de refuerzos y hago la técnica del reemplazo. Y con esa técnica los mato. Hablo de esto en la prédica 1, ya que cada uno tiene la responsabilidad de resistir al diablo, porque si no lo resiste, va a terminar cediendo a lo que el diablo lo quiera empujar. ¿Mm? De ahí el tener dominio propio. ¿Mm? Bueno, vamos a Números 16, versículos 28 al 31. Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra
y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Aquí Moisés dictaminó a ver si eran palabras de Dios o palabras de Moisés. Como eran palabras de Dios, sucedió lo que Moisés dijo. ¿Mm? Segunda de Reyes 3, versículos 15 al 18. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo: Así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Pues, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 20. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Eliseo aquí no hizo ninguna declaración de su palabra de fe. Dios le dijo: diles esto, y él solo fue el heraldo del amo. ¿Mm? Proverbios 10:24. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Job 2, versículos 3 al 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Ah, una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Job 3, 25 al 26. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Aquí vemos la soberanía de Dios. ¿Mm? Además que, pensando un poco a largo plazo, bueno, pues casi todos temen el infierno. Y digo casi porque hay mucha gente que no cree que el infierno exista. Pero sea lo que sea, hablando en términos generales, de manera general, los impíos le temen al infierno. Pero, pensando a largo plazo, van a terminar ahí. ¿Mm?
Además que una cosa es orar confiando, orar pidiendo. Y otra cosa muy diferente es ser arrogantes, de crear protección o sanidad o lo que sea con nuestras palabras a modo de mantra. ¿M? Pues ese mantra del profetizar, declarar, desatar, romper, decretar y esas cosas, esos mantras de bendición, supuestamente, así que hacen diversas divisiones evangélicas, no se diferencian nada de las bendiciones de otras religiones. ¿Mm? Yo no veo la diferencia. ¿Mm? Entonces, y aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Pues Dios nunca dijo que nos iba a meter en una burbuja y que íbamos a tener vida fácil. No, nos van a pasar cosas. ¿M? Pero como hoy en día tanta gente haciendo sus actos proféticos, así con tanto, así hablando arrogantemente, con tanto augurio y tanta cosa que de protección, y tanta gente también argumentando, ay, que es que a un hijo de Dios, que por qué le habría de ocurrir algo. ¿Mm? Eso no es fe, eso es arrogancia, ¿saben? Y como vemos en el caso de Job, que aunque era justo, le pueden ocurrir cosas que le ocurren a los impíos. ¿M? Bueno, sigamos. Mateo 8, versos 19 al 20. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo, Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. ¡Ay, no diga eso! ¡Lo cancelo! ¡Lo anulo! ¡Ay, hablar palabras de abundancia! No es y no escasez. Hablar palabras de victoria y no de derrota. ¡Ay, Señor Jesús, no diga eso! Ahí, con esas actitudes así, ahí lo que hacemos es decir, supuestamente, que mi fe mueve a Dios para que haga lo que yo digo. ¿Quién eres tú para darle órdenes a Dios? ¿Mm? Deuteronomio 32:39. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Otra versión dice, ved ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. El hijo le pide a los papás para que le den algo. No da órdenes. ¿Mm? ¿Quién eres tú para darle órdenes a Dios? Para alegarle a Dios. ¿Ah? Tanta persona arrogante. Dizque en fe. Ay, no acepto un no no acepto un no por respuesta. Ay, dice tu palabra tal cosa. Ay, yo reclamo, yo decreto que viene tal bendición del cielo. Lo confieso y lo recibo. Ay, desato lo sobrenatural. Reprendo tal problema. Rechazo tal maldición. Ay, y se va
porque Dios me respalda lo que digo y Él hace lo que yo digo en fe. Eso es arrogancia. ¿Mm? ¿Por qué razón habría de correrte a ti? ¿Mm? Él es Dios y tú un simple pedazo de barro, bien construido. ¿Mm? No hay ni que discutir. Eclesiastés 1, versos 12 al 14. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Ay! ¿Por qué habla así? ¿Por qué hice eso? Estas son palabras de ruina, son palabras de derrota. Se está echando maldición encima. Hmm, Todo eso es augurios, eso es sortilegio. Hmm, ¡Ay, no hable mal! Como si fuera mal augurio. ¡Ay, se echó la sal! Como dicen por ahí. Eso es superstición. Eso no es fe. Es irracional porque está yendo contra la lógica. ¿Mm? Hablo de esto en la prédica 11. No es invento mío. Prédica 11. Bien, voy a continuar. Judas 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Mm? ¿Por qué no lo ató o lo arrojó al averno? ¿Mm? Y eso que es un arcángel, con su fe y con su fuerza. ¿Mm? No actuó por su propia cuenta. ¿Mm? Pero hoy en día, con esa actitud arrogante de que nuestras palabras tienen poderes mágicos, ¿mm? Estamos teniendo fe en el Diosito de uno mismo y el poder de mi fe, y no en el Señor y su palabra. ¿Mm? Y aquí estamos viendo lo que no es el poder de las palabras. ¿Mm? Vamos a Salmos 34, versos 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Dios da el trabajo, pero si no me gestiono, Dios nos dio mente, nos dio manos, nos dio patas. ¿Mm? Dios hace el crecimiento, pero si uno no planta ni riega, a mí, por ejemplo, si me aparece un espanto, un demonio, yo no lo ato ni lo expulso. Yo, desde la confianza en Dios, no me acobardo y lo resisto. Que a mí me ha sucedido que, que pues yo durmiendo plácidamente y de repente algo me despierta y viene un demonio con amenazas de que va a matarme y demás. Y que cuando esté, y que en mi agonía me acordaré de su amenaza y esas cosas. O que empieza a hacer ruidos extraños o lo que sea, ¿sí? Yo no me acobardo, sino que, sino que antes me quito el antifaz
con la mano busco el interruptor de, de la lamparita que tengo al lado y ¿qué? Prendo la luz y preparo mis ojos para ver al espanto. Y a ver, cuénteme, ¿m? Porque confío en Dios, no porque tenga alguna clase de superpoder, que por ser cristiano, cuan hechicero, haciendo un conjuro raro, ¿m? Dizque hablando en fe, supuestamente. En fin, Salmo 56, versos 3 al 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Mm? Confianza en Dios. Yo no anulo, ni rompo, ni reprendo la maldición, la circunstancia, lo que sea. Ni reclamo la bendición. Ni le echo la culpa a quien echó la sal, supuestamente, diciendo algo mal, supuestamente. Pss, hablar lo contrario a la realidad es hablar contra la lógica. ¿M? Y no contradice para nada el confiar en Dios. Porque si confío en Dios, puedo decir confiadamente que las cosas van a mejorar, a cambiar o lo que sea. Pero no por el poder de mi superfe, no. Sino porque confío en Dios, el cual tiene las circunstancias bajo control, que no me va a arruinar, no me va a causar desgracia o cosas así. ¿M? Pero no porque tenga alguna clase de poder, sino porque confío en el futuro de Dios, aceptando lo que venga. ¿M? Ay, haz que tu pensamiento sea positivo. Ay, eso sí, en fe. Y Dios llevará a cabo lo que tú proclamas, lo que tú manifiestas, lo que tú quieres que ocurra. Así sea algo realmente bueno. ¿Acaso Dios es su mayordomo? A ver, ¿quién es el Dios y quién es la creación? ¿Mm? Hágase la pregunta. Además de que Dios nunca dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil, ni que nos iba a meter en una burbuja. Y pues la razón por la que yo digo días difíciles y no días malos, no es porque atraiga la maldición, sino porque confío, aunque en la superficie externa pueda parecer lo mismo. No hay que ignorar el problema, hay que hablarlo. No temas decir, estoy mal, necesito ayuda, mi fe flaquea, etcétera, etcétera. ¿No hay acaso un cuerpo de Cristo en el cual ayudarnos, alentarnos, animarnos? Hablar el problema no va a atraer maldición. Estamos para ayudarnos. No somos superhombres. Cuando hablamos, esas palabras que proclamamos salen de nuestro corazón, como Dios dice, no tengas miedo, y también como dice, no seas hipócrita. ¿Mm? Pues si no le dice nada al médico, él no va a adivinar. ¿Mm? Los problemas no se van a arreglar si no se hablan. Si algo está dañado y no se lleva, no se trae, no se habla el problema con el reparador, ¿m? ¿Cómo se le va a poder ayudar? ¿M? Eso lo vemos en la prédica 11, en la prédica 16, en la prédica 17. ¿M? Esas palabras que proclamamos salen de nuestro corazón porque confiamos en Dios.
O resulta que tenemos miedo y en hipocresía decimos lo contrario para protegernos con nuestro superpoder. ¿Mm? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Mm? ¿Cuál de las dos es de fe? ¿Mm? Ah, entonces, pero hoy en día, mm, tanto cristianito jugando a los magos. Bueno, vamos a Salmos 33, versos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Mm? En la primera parte de este tema, el poder de las palabras, la cual es la prédica 19, ahí vemos cuál sí es el poder de nuestras palabras. Fuera de eso, aquí estamos viendo lo que no lo es, porque la única boca que tiene poder total, que habla y las cosas pasan, es la boca de Dios. Cuando oramos, clamamos, pedimos a Dios, hay poder en el Dios que responde, que atiende a la oración. No en esa doctrina del profetizar y el reprender, del declarar, del romper, de reclamar, de decretar, de atar. Yo aso, yo ato, yo rechazo. Eso no es de Dios. Es hechicería. En realidad, es sortilegio. O sea, manejo de la suerte y esas cosas. Es empoderamiento humano, rebajando la soberanía de Dios. Además, que esa herejía de la palabra de fe da entrada a herejías peores. Por ejemplo, esa en donde el comediante de la fe y el estafador de la fe también, donde ellos, con el poder milagroso de sus palabras, de su rito raro, crean, desatan bendición, supuestamente. Ay, y deja ungido, bendecido, tal objeto, tal cosa o tal acción. Y la gente corre al objeto o corre a que el tipo o la tipa le haga tal acto, a que le sople o escupa o cante, baile o grite o eche agüita, aceite, especias, polvo, sal, lo que sea. Cuando en realidad solo es un objeto, solo es una actuación ridícula, no hay ningún poder en realidad. Eso es hechicería, eso es brujería, eso es idolatría evangélica. Entonces, ¿qué vienen a decir de otros? Hm, dándole divinidad a lo creado. Ay, y esto se puede poner aún peor cuando venden esas cosas. ¡Ay! Supuesta agua del Jordán. ¡Uy! La copa de la última cena. ¡Uy! Las sandalias de Moisés. ¡Uy! El trapo con el que tal profeta se secó el sudor de la cabeza. ¡Uy! Madera de la cruz. ¡Uy! Un pedazo de oro del arca de la alianza. Y la gente corre tras eso por bendición. ¡Uy! Ladrillos del templo de Salomón, etcétera, etcétera. Bla, bla, bla. ¿Mm? Otras herejías que ese movimiento de palabra de fe, confesión positiva, da lugar. O por ejemplo, tanto,
tanto curandero y tanto milagrero, supuestamente. Así que, así que son superhombres y tienen poderes así para hacer grandes cosas. ¡Uy! Los grandes ungidos de Dios. Ay, venga, ore por mí, que Dios a usted lo escucha más. Ay, únjame, no sé, hágame tal cosa para bendecirme, para quitarme la maldición. Hmm, haciéndole la venia y todo el cuento. Hmm, entonces, otras herejías a las que ese movimiento de palabra de fe, supuestamente, da lugar es, por ejemplo, el caso de la metafísica. ¡Ay! Donde visualizo lo que voy a recibir y lo creo fervientemente. Y Dios lo hará para mí. ¿Mm? O por ejemplo, esa, esa enseñanza así, bien chiquita, en donde esquilan y esquilan a las ovejas. Le sacan la lana y todo el asunto. Ustedes saben, no se hagan. ¿M? Donde el pastorete desata bendiciones y demás. Y cuando éstas no ocurren, cuando lo proclamado, lo reclamado, lo decretado no ocurre, ay, es que le faltó fe. Es que no, ay, es que no tienes fe. Lo están robando. Pero el pueblo elige a su rey, a su presidente, a sus ministros, la escuela de sus hijos, los pastores donde van, etcétera, etcétera. Así que ni tan víctimas. Hablo de esto más a detalle en la prédica 19 y completo con Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿M? Pero como hoy en día tanta gente unge y ata y desata cosas, tanta gente ata demonios y desata bendiciones, unge cosas y demás con el poder de su superfe. ¿M? Ah, eso sí, confesada, en voz alta, para más poder. Los de esa corriente extraña de confesión positiva. En el nombre de Jesús, eso sí. Han hecho un dogma de un par de versículos. ¿M? Han hecho un dogma de Proverbios 18, 20, 21, que dice que vida y muerte están en el poder de la lengua. Pero en realidad es un poder limitado, del cual hablo en la prédica 19. ¿M? Y pues y pues está mal hacer un dogma de uno o dos versos. ¿M? De ahí salen tantas filosofías, sutilezas, cosas locas y corrientes extrañas, como lo de como la famosa unción, de la cual hablo en la prédica 17, fuego extraño. ¿M? Por ejemplo, se ha hecho un dogma de Romanos 10:9 y Apocalipsis 3:20. Ay, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo fue levantado entre los muertos, serás salvo. Yo estoy a la puerta y llamo, etc. Bueno, un dogma donde el estándar se rebaja mucho y muchos libertinos son aprobados como cristianos papalmente. Pss, lo mismo que el que hace dogma del famoso Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el versículo 12, el anterior pegado a él, dice, he aprendido en contentarme, cualquiera que sea mi situación. Si desafortunadamente a uno le está yendo mal, ay, pero ¿por qué me va así? Si yo lo rechazo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Si soy ciudadano del reino.
O como quien hace un mantra del Salmo 23 o el Salmo 91. O como quien hace dogma del famoso no juzgues, de lo cual hablo a detalle en la prédica 18. O por ejemplo, ¿hay acaso alguna diferencia entre eso y el mundano que hace el dogma de maldito el hombre que confía en el hombre? No- ¿Para que nadie le diga nada? ¿Mm? No, no hay ninguna. Y aquí, en un cristiano más, no hacemos dogma con unos versitos ahí sueltos. Aquí estudiamos la palabra en serio, venimos con un arsenal. Y pues, bueno, esto fue un cristiano más. HZO, prédica 22. Si es la primera vez que me ve, humildemente le pido que vaya a las primeras prédicas de un cristiano más, HZO. Todas están numeradas, pero vaya sin afán, vaya con tiempo, que el beneficiado es usted. La primera parte de este tema que tocamos el día de hoy está en la prédica 19. No se la pierdan. No discutan conmigo, discutan con Dios, pues Él es el dueño, autor y escritor de un cristiano más. Yo solo trabajo aquí, como un simple plebeyo ordinario. ¿M? Un mensajero más, un cristiano más. ¿M? Y recuerden, amigos, hablar lo contrario no va a solucionar el problema. ¿M? Y otra cosa también, evadir el problema, no hablarlo, no lo va a arreglar. ¿M? Ni ahora ni con el tiempo. Pero como se ignora, se evade, que porque se está supuestamente actuando en fe, pues igual, esa supuesta actuación de fe no sirve de nada, no lo va a arreglar. Hay que poner manos a la obra, pero conociendo la palabra de Dios y confiando en el Dios que la habla. ¿De acuerdo? Y, y es importante hablar las cosas. Si no se le dice algo a alguien, no se va a enterar. De manera que las indirectas no sirven para nada. ¿M? Para sobre todo las mujeres que se andan con esos dramas tontos. De manera que hay que ser lógicos y poner manos a la obra. ¿M? Y las cosas son necesario hablarlas. De manera que, de manera que, pues, si alguno se siente ofendido con esto, pues, tenga en cuenta que cada día, que cada momento que pecamos, ofendemos a Dios. Entonces, no nos hagamos las víctimas, por favor. No nos andemos con dramas tontos. Sin más que decir, nos vemos otro día. Demos gracias a Dios lo que hemos aprendido y ahora que lo sabemos, ya no tenemos excusa. Chao.